Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y aquí mi gato está ahí loquísimo. Bueno, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva review de libro. Y el día de hoy vamos a estar revisando este libro, Verity, que es un libro que, bueno, primero que todo contarles que, como ven aquí, es parte de una biblioteca. No es mi libro personal, pero por supuesto igual de todas formas estoy muy contenta porque es mi primer libro sacado del Bibliometro, proyecto cierto que está en nuestro país. Entiendo que en Santiago y en Viña del Mar tiene una historia como de 30 años, o sea, Bibliometro partió cuando yo tenía 3. O sea, lleva caleta y como que en mi como registro, como que según yo sí, llevaba harto tiempo, pero onda, yo decía 15 años, como que lo recuerdo de mi época como de enseñanza media. Así que qué agradable, qué bueno saber, ¿cierto? Que en Chile tenemos este tipo de proyectos, ¿cierto? Que para quienes no lo conocen es un proyecto de biblioteca pública gratuita a la cual tú puedes acceder, ¿cierto? Solamente presentando tu cédula de identidad y tienen distintas sucursales en las distintas estaciones del metro de Santiago y como les decía, por lo que estuve viendo el otro día, tienen, entiendo que una en Viña del Mar. Me imagino que en alguna de las estaciones del metro de Viña Val. Y bueno, estoy muy contenta porque como les decía, el libro que es Verity es mi primero de mi nueva inscripción en Bibliometro y lo saqué el día 30 de mayo cuando fue el fin de semana del patrimonio acá en Chile. Y la verdad en esa oportunidad fue muy entretenido porque nos dejaron como pasar a las estanterías de la sucursal de Universidad de Chile de Bibliometro, lo que no siempre está abierto para la gente. Entonces fue como una situación especial a propósito del Día de los Patrimonios. Entonces luego de ir al tour literario al que yo me inscribí para ese día, me quedé un ratito ahí en la sucursal de Universidad de Chile justamente para revisar algún libro y ya poder llevármelo y así multiplicar los libros a los cuales tengo acceso, porque hay veces que obviamente me compro libros pero no siempre es posible. Entonces obviamente la opción de Bibliometro y poder contar con estos libros es maravilloso. Aparte que después, por ejemplo, yo que me inscribí en Universidad de Chile, no es necesario devolver el libro ahí, puedes devolverlo en cualquier sucursal y puedes sacar libros de cualquier sucursal también, independiente como que no tenés que ir siempre a la misma, quizás porque vaya a otro lado y justo te queda de camino, podés pasar a esa sucursal y me parece muy cómodo también para quienes utilizamos el metro. Así que eso primero que todo como de este libro, como del contexto de por qué llegué a leer Verity. Y cuando lo estaba revisando para escoger alguno de los libros que estaban ese día, lo que más me atrajo al libro y que fue por lo cual me decidí es porque en la contraportada hay una parte que dice es un suspense de alto voltaje y yo estoy muy interesada en poder leer muchas más cosas que tengan que ver con este estilo. Entonces, como no soy una letrada de libros de suspense, no tengo como gran bagaje en ese tipo de libros, en ese tipo de novelas, me decidí por este porque decía que era como muy bacán. Y quiero partir diciéndoles que efectivamente creo que es o fue para mí un libro que fue muy adictivo. Es un libro que es muy rapidito de leer a pesar de que tiene hartos detalles, que es una temática bien como tenebrosa. Fue bastante rapidito de leer porque realmente fue muy adictivo. Mi experiencia con Verity fue que yo quería terminarlo así como al tiro ya. Si no fuera porque en la semana obvio tengo que hacer otras cosas como trabajar, qué aburrido, ¿no? Como trabajar o hacer otro tipo de cosas en la casa también, etcétera. Yo creo que me lo hubiera terminado antes, pero me demoré menos de una semana en leerlo. Bueno, también es un libro que no es tan largo. Para quienes acostumbran a leer, quizás 356 páginas no lo es tanto. Quizás para alguien que tiene poco tiempo o que recién está incursionándose en esto de la lectura, quizás es un buen número también, pero para mí dentro de todo, como les digo, fue rápido de leer, fue muy entretenido, fue bastante adictivo y me demoré menos de una semana en terminar. Y como lo tengo que devolver prontamente, por eso como que quise meter este review ahora para tenerlo en físico y mostrarlo acá en el video antes de tener que devolverlo a Bibliometro. Entonces, bueno, como primer punto a favor, como les digo, creo que es una historia muy entretenida, es una historia que creo que está muy bien contada porque te deja muy enganchada capítulo a capítulo. Entonces, como les decía, mi experiencia fue como estar leyendo un capítulo y querer inmediatamente continuar con el otro para saber qué pasaba. Como esa primera revisión, lo que les puedo decir es que sí,
es un buen libro y que vale la pena leerlo para quienes les guste justamente este tipo de historias de suspenso y que te mantienen alerta. Y a mí me pasó, que me imagino que a mucha gente le pasó también, que al comienzo del libro yo al tiro me empecé a como a formular una teoría al respecto de lo que estaba pasando, y creo que eso fue muy entretenido, como decir, ya está pasando esto, yo creo que tal cosa. Obviamente voy a tratar de no hacer ningún spoiler, no prometo nada, pero me gustó mucho que la misma prosa de la autora me invitara a mí también a sacar mis propias conclusiones desde el inicio del libro. Y yo recuerdo en las primeras hojas, en el primer capítulo, como decir, esto igual es como extraño, es como, a ver, ¿qué estará pasando acá? Y poner atención, yo me decía a mí misma, no, tengo que poner atención a estos detalles porque quizás más adelante puedan ser muy importantes para la temática en general, para la trama. Entonces me gustó mucho que la autora invitara, ¿cierto?, a propósito de cómo iba escribiendo, a que cada uno se hiciera su propia versión o su teoría respecto a cómo iba a terminar la historia. Entonces, para comentarles en general primero de qué se trata Verity, lo que nos dicen, de hecho en la contraportada inclusive, es que hay una escritora que, si bien ha tenido un poco de éxito, no es como una escritora muy famosa así como de bestsellers, pero que ha ganado cierto reconocimiento con sus obras, y es contactada por la familia de otra autora que sí es muy exitosa para continuar una serie de libros, también un poco así como de crímenes, suspenso, qué sé yo, porque esta autora de renombre habría sufrido un accidente y no puede terminar estos libros, ¿cierto?, de su serie, ¿no? Entonces la contratan justamente porque al parecer, no sé, tendrá algún estilo similar, ¿cierto?, de la forma en escribir, entonces le ofrecen este trabajo y ella acepta. Entonces, a propósito de eso, de aceptar, tiene que ir a la casa de esta escritora a recoger los distintos como puntos argumentales que la escritora pudiera tener respecto a de qué iban a tratar, ¿cierto?, las siguientes entregas de su serie. Y así parte la historia de Verity. Entonces, bueno, y dice acá en el libro en español, dice la sombra de un engaño. Entonces al tiro a ti te da a entender que algo que te están diciendo no es tan así. Entonces hay que cachar efectivamente qué es eso que no está bien o que genera algunas sospechas, etc. No quiero hacer spoiler del libro porque encuentro que de verdad es un muy buen libro y yo me hubiera enojado mucho si me hubieran spoileado, porque me gustó mucho leerlo y por supuesto me gustó mucho llegar al final y quedar así. Entonces, pero bueno, eso es como la trama, ¿cierto?, el argumento general de Verity. Y como les decía, el mismo título como un poco te spoileo porque ya estáis cachando de entrada que hay algo que quizás no es como te lo están diciendo a buenas y primeras. Y ahí tenéis que tener ojo. Me gusta también, creo que un punto importante, porque bueno, entre medio obviamente he estado leyendo otras cosas, y que este libro en particular, si bien tiene varios personajes, no son tantos. Entonces son personajes que yo por lo menos fácilmente pude recordar. Entonces era como que rápidamente me interioricé en los personajes y lo que la autora nos iba diciendo de los personajes. Entonces no era como, ay, pero ¿quién era? ¿Era amigo de acá o de acá? No tuve que hacer eso. Como les digo, rápidamente supe muy claramente quién era cada uno de los personajes y cuál era como su rol, o iba entendiendo cuál era su rol en la trama en la medida que iba avanzando el libro. Que para mí, una persona que todavía está como adentrándose en el mundo de la literatura, es un punto a favor, porque finalmente necesitas estar atento, pero no es como, por ejemplo, no sé, pues 100 años de soledad, que son como no sé cuántas generaciones de Buen Día, entonces tenés que aprenderte los nombres y más encima se llaman todo igual, entonces a veces te confundes. Ya, en este libro no es así. Entonces yo pensaba como otro punto a favor que bueno es darse cuenta que no es necesario generar un mundo tan complejo, tan grande en términos de contexto, para que la historia sea muy rica en detalles, en profundidad psicológica, etc. Entonces eso creo que también es un punto súper favorable de este libro. Bueno, también otro punto, y que no les voy a dar spoiler, pero que también aparece un poco como en las distintas reviews que he leído también como del libro, y que a mí también me gustó mucho, es que nos vamos enterando de la vida anterior o de lo que pasaba antes en la vida de esta familia, me refiero antes del accidente de la autora de renombre, que es Verity, a través de un manuscrito que Verity escribe y que la escritora que contratan, que es Lowen, encuentra. Y me gusta mucho, como no les voy a comentar el contenido de ese manuscrito porque la gracia es que ustedes puedan revisarlo, ¿cierto?, directamente, pero sí me gusta como esta idea, y he leído varios como libros que últimamente tienen esa idea de que te muestran quizás como un mismo hecho a partir de distintas perspectivas, y uno va viendo como la importancia pensada de que
quizá algo que siempre hablamos en psicoanálisis, que al parecer lo que importa no es como la realidad, entre comillas, objetiva, sino que la realidad psíquica de las personas. Y esta técnica de los puntos de vista, yo creo que atañe mucho a eso, ¿no? Como de la importancia de ver cómo cada persona vive ciertos hechos de la vida cotidiana y los va tiñendo, obviamente, con su propia perspectiva, su propia manera de entender las cosas, su propia manera de juzgar a las personas o no, etc. En este libro también me gustó que fuera así, y no de cualquier forma, sino que a través de este manuscrito que la protagonista encuentra, ¿no? Y como les digo, finalmente se va enterando de muchas cosas y detalles de la vida de esta familia previo a que ocurriera el accidente de Bell. Me parece que es una muy buena como herramienta literaria para hacernos saber sobre lo que pasaba antes, más allá como de un flashback o un raconto a través de este manuscrito, que yo cuando leía esas partes como que me podía sentir leyéndolo a la par que lo leía la protagonista del libro. Entonces fue muy entretenido también saber de esta familia a propósito de ese manuscrito. Otro punto que es como entretenido es que también tiene unos momentos del libro que es para mayores de 18 años. Es muy explícito quizás con esas escenas subidas de tono y que a mí me gustaron harto, porque además que más allá de que sean explícitas o no, encuentro que les daba como ese peso, finalmente claro, a la vida sexual de los protagonistas, pero no solamente como porque tenían relaciones sexuales y ya, sino porque había también una forma en lo que nos contaba la autora respecto a cómo, a propósito de las relaciones sexuales, los protagonistas se iban conectando o no, o en qué estaban pensando inclusive en esos momentos. Entonces, a mí en lo personal me gustó ese elemento como para mayores de 18, como les decía. Bueno, y encuentro que es para mayores de 18 quizás porque es muy explícito, ¿no? Al comentar esos episodios, pero más allá de eso, creo que a mí en lo personal me gustó mucho porque le da como este refresh a lo más como del suspense y la angustia, entonces como que bota esa energía, la transforma por esta energía más sexual, y como les digo, habla justamente de la profundidad, siento yo, como psicológica de los personajes, y creo que eso le cambia el switch, le renueva la energía, y a ti como lector, ¿cierto? Como espectador de la historia, te permite también ir cambiando como de modalidad, de escenario, y no pasar como por una misma emoción todo el libro, como porque imagínense leer como un texto que fuera, o leer un libro que fuera todo el rato como angustia, 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 no sé si sería tan entretenido, como tal vez sería muy difícil de leer inclusive, pero en esta oportunidad no, creo yo, como este cambio en las energías que la autora propone a propósito del manuscrito, como les decía, y también de estas escenas más sexuales. Y ya para ir finalizando quizás como en estos puntos positivos, creo que me gustó mucho que el final, no voy a hacer spoiler, pero sí el final te permite como espectador, como lector, sacar tus propias conclusiones, como un poco lo que pasa, por ejemplo, con este recurso que es muy ocupado en el cine, por ejemplo, con Nolan. Pienso como en el trompín, en Inception, cuando te cortan la escena a la mitad y tú te haces como tu propio final, ¿no? Como se quedó en el sueño al final o volvió como a la vigilia. Y pasa, yo creo, un poco lo mismo acá al final del libro, como te dan todas las como antecedentes, te dan todas las características de lo que pasó, de por qué pasó, cómo pasó, etcétera, pero aún así queda abierto en la medida que tú como lector puedes decidir como en qué creer. Y encuentro que eso lo hizo muy entretenido, como que no fue un final así como plano, como de ya, esto es, sino que te permite como, oh, pero en serio, y si entonces, pero entonces igual podría hacer esto, porque, ¿cachai? Como que te empezáis a hacer. El Toño siempre tiene esta cara muy de enojado, muy enojado. Entonces, como les decía, te permite hacerte esas preguntas y que el final no quede como final cerrado quizás. Es un libro autoconclusivo, sí, pero como les digo, el final que propone la autora es tan entretenido que te permite hacerte estas preguntas aun cuando ya tienes todos los elementos como puestos sobre la mesa. Y creo que ese es un plus porque de verdad es muy entretenido hasta el final de la historia, ¿no? Quizás como punto, no sé si estoy siendo como
poco objetiva, no sé si se puede ser objetiva, de hecho, como la experiencia de leer. Me cuesta quizás como encontrar un poco de, como de puntos como desfavorables del libro, porque me gustó mucho, de verdad. Esto es muy gusto personal, ¿no? Pero en la medida que me fui adentrando en la historia y fui cachando como a dónde iba, quizás después como al terminar yo hubiera dicho como sí, igual. A mí me hubiera gustado quizás como que hubieran más elementos como de, porque daba para eso, como de body horror o cuestiones un poco más gore, ¿no? Pero ese es como mi gusto en este tipo de géneros, ¿no? Y bueno, este no es como un libro de body horror, es un libro de suspense, entonces obviamente no iba a tener esos elementos, pero sí creo que la misma historia y lo que te van contando del accidente de Verity, por ejemplo, u otras cosas, daban para eso, sobre todo porque la primera línea de este libro es muy explícita en ese sentido. Entonces quizá yo dije, podría ser que el libro fuera como de este tono siempre, y no fue así. De hecho, la primera línea del libro es: oigo el crujido del cráneo antes de que me salpique la sangre. Entonces yo dije, ya, quizás tiene este tono todo el tiempo, y no. Hay cosas que sí son bien explícitas, como les decía, en términos como corporales y de horror en ese sentido, pero no tan gore. Entonces quizás ahí como que yo le hubiera agregado un poco más de eso, pero no son cosas como que hubieran afectado como la trayectoria de la trama. Al contrario, creo que lo hubieran aportado, pero el que no estuviera no lo hace un mal libro, para nada, ni menos divertido, es entretenido. Así que quizás, como ya poniéndome quisquillosa, quizás esa sea como lo que yo le encuentre como desfavorable al libro, pero más allá de eso, yo de verdad creo que es un muy buen libro, me gustó caleta. Si bien yo le puse 4 estrellas en Goodreads, yo creo que es por lo mismo, porque quizás sí me aventuré o me imaginé que la autora iba a poner mucho más de estos momentos como más explícitos en términos como de body horror en el libro, pero esa fue como una expectativa mía en verdad. Y como punto importante también del libro, el otro día, bueno, el sábado yo estaba con una amiga y su prima y estábamos hablando de los libros que estábamos leyendo, les conté de este y la Javi me dice, oye, pero ese yo ya lo leí, es muy bueno y van a sacar la película. Y yo, ¿qué? No tenía idea. Y yo, ¿cómo? ¿Cuándo? Y efectivamente ese día me faltaban muy poquitas páginas para terminarlo, lo terminé el mismo sábado. Y después de eso como que me metí bien a investigar y efectivamente la película de Verity, es decir, la adaptación al cine, sale en octubre de este año. Y yo estoy muy contenta porque alcancé a leer el libro antes de que se estrenara sin siquiera saber que iba a haber una película. Yo creo que es una buena, como también un plus que tiene el libro, porque bueno, ha sido leído por muchas personas, le ha gustado a muchas personas y por eso también me imagino que lo van a llevar al cine. Entonces quizás si a ti te gusta mucho como esto de, a mí me gusta mucho esa experiencia de leer primero como el libro y luego ver la película, ir viendo en qué cosas se parece, porque entendamos que son adaptaciones y por lo tanto hay unas adaptaciones más fieles que otras a los distintos libros, como por ejemplo, no solo pienso en Harry Potter, sino que también lo que ha pasado ahora con los Bridgerton y todo eso y otras miles de series que han sido realizadas, series y películas a partir de la literatura. Pero más allá de como qué tan fiel o no es al libro, también el cine es otra experiencia de arte y te permite también como poder como poner otros sentidos en la misma trama y me parece muy entretenida como esa trayectoria de poder leer primero el libro y luego enfrentarte ya a la pantalla grande de cómo fue adaptado finalmente por los productores, por el director. Pienso ahora como el mismo Drácula de Bram Stoker, que son, no sé, pienso así como las que yo más he visto como en mis favoritas, ¿no? El Resplandor, por ejemplo, Misery, que son los últimos que también he leído. Así que eso, encuentro que es un muy buen challenge para quienes amamos los libros, entonces poder leerla y ya prepararte para octubre que aparezca la película y poder tener tu propio veredicto respecto a si la adaptación finalmente es buena, es aceptable, fue como te lo imaginaste, etc. Yo solo les puedo decir que luego de terminar el libro vi el tráiler y me pasó que fue muy similar a lo que yo como que me había imaginado, ¿no? Quizás hubieron dos cosas que como que en el casting quizás yo no lo hubiera imaginado, porque al actor que, no recuerdo el nombre, pero al actor que eligieron para ser Jeremy, que es el esposo de Verity, yo me lo imaginé de otra forma. Quizás yo en mis fantasías me lo imaginé más como
su Chris Evans, así como en la época del Capitán América, como ese American Sweetheart, como esa onda, pero de todas formas igual como que tiene esta onda muy gringa, como esa bola, pero quizás yo me lo imaginé como más estereotipado aún, entonces por eso pensé como en alguien así como Chris Evans. Y la elección de la protagonista, que es Lowen, esta otra autora que contratan, es la Dakota Johnson, y encuentro que Dakota Johnson es muy bella, y quizás yo en el libro, por la descripción igual, como que a Lowen no me la imaginé así, porque tiene una personalidad quizás como más, ¿quién va a gustar de mí? ¿Cachai? O como, pucha, quizás no soy tan atractiva para las demás personas. Entonces me la imaginé de otra forma, pensando en otras actuaciones, obviamente, de la Dakota Johnson, que siempre es como una mujer con mucho carácter, inclusive en las 50 sombras de Grey, como así, como reclamando su lugar, en definitiva, ¿no? Pero más allá de eso, la casa donde transcurre todo el libro, me la imaginé tal cual sale en el tráiler. Eso me gustó mucho, porque la casa también, yo me atrevería a decir, es como un personaje más en el libro, entonces me imagino que va a tener mucho carácter esa casa en la película. Y también me gustó que la elección de Verity fuera la Anne Hathaway, porque la encuentro sequísima, y Verity en general, ¿cierto?, se describe en el libro como una mujer muy sensual también, clara de sus cosas, y también considero que la Anne Hathaway tiene esas vibes. Así que me gustó que la hayan elegido a ella para ser Verity. Así que eso, espero que se motiven a leer el libro. De verdad que para mí fue una muy buena experiencia, lo pasé muy bien leyéndolo, como que me gustaría que hubiera una segunda parte. No sé si podría ser o no, pero me gustaría como seguir sabiendo de estos personajes, como a ese nivel me gustó, como o una precuela, algo así, como que me gustaría más saber de este mundo. Y espero que ustedes, si no lo han leído, se motiven a leerlo. Como les dije, yo lo conseguí en Bibliometro, así que para los de Santiago, si no lo han leído y les gustaría leerlo, pueden buscarlo ahí también. Eso, o si lo leíste ya, cuéntame qué te pareció el libro. ¿Estáis esperando la película? ¿Sabías que iba a haber una película ahora en octubre? Busca el tráiler, míralo y qué te pareció también. Cuéntenme entonces en los comentarios qué les pareció. Bueno, recordarles como siempre que se suscriban al canal, que le den me gusta o no, pero como que comenten, que interactúen con el contenido, para así seguir haciendo más videos de reviews de libros. Así que eso, ahora sí, espero que les haya gustado y ya nos vemos en un próximo video de reviews de los libros que voy leyendo este año.